La ciudad de San Luis Potosí es caracterizada por su esplendor, especialmente en el centro histórico. Alrededor de este lugar, que era habitado por españoles, se ubicaron los pueblos de indios y de mestizos, quienes formaron las 7 villas que ahora son conocidas como los 7 barrios. Al noreste del centro se encontraba un segmento apartado de la ciudad, donde vivían algunas familias. En este espacio se construyó una iglesia dedicada en un inicio al Señor de Burgos, que ahora es el Señor del Saucito. El Santo Cristo de Burgos es una imagen de Jesús crucificado. La representación del ahora Señor del Saucito en algún tiempo se encontraba en el templo del barrio de Santiago, hasta que se construyó una pequeña ermita en el año de 1826 a un costado de donde actualmente se encuentra el Templo Mayor. El segmento del Saucito fue declarado por el Ayuntamiento de San Luis Potosí como el 8º barrio de San Luis Potosí en el año 2024. Vamos a conocer más de la historia del ahora barrio del Saucito. En el siglo XIX, la ciudad de San Luis Potosí tenía como límite el barrio de Santiago, y más hacia el noreste ya era contemplado como zona rural. Después de la independencia de México, se suscitaron diversos hechos donde se corrió la voz sobre una imagen de un Cristo que se había plasmado en un árbol. Corría el año de 1820 cuando este lugar era llamado Las Encinillas, que era prácticamente las orillas de lo que es la ciudad. Ya se le consideraba una zona rural a esta parte, que se llamaban Las Encinillas, y por aquí vivían pocas gentes, eran pocas las familias que vivían, alrededor de unas 10 o menos familias las que vivían en diferentes puntos de esta región o de este lugar. Entre ellos estaba la familia de la Cruz, y vieron que formaba una cruz perfecta. Cesario de la Cruz era muy devoto de la imagen del Señor de Burgos de España, e incluso en la copa de su sombrero siempre traía una estampa. La comunidad que ahora es nombrada Barrio del Saucito, anteriormente se llamaba Paraje Las Encinillas. En este lugar, algunos habitantes se dedicaban a la realización de artículos de madera. El barrio, o mejor dicho, la fracción del Saucito, como se llamaba en aquel entonces, inicia la historia en sí en 1820, cuando una persona familiar muy alejado mío, llamado Cesario de la Cruz, en busca de un material, porque él era carpintero, andaba buscando árboles en una comunidad que se llama Estanzuela. Anduvo buscando, encontró un árbol que le agradó, se puso de acuerdo con el dueño, adquirió dicho árbol, lo cortó, y al momento de estarle quitando las ramas, la maleza, se da cuenta que ese árbol tiene la forma de la imagen de un Cristo. Entonces ese árbol, ya después de cortarle la maleza, lo deja ahí y viene a su casa y a decirle a su papá y a su hermano que había encontrado un árbol que tenía la forma de Cristo. Ellos al siguiente día se trasladan los 3 a cargar el árbol y lo llevan con un escultor. Les termina el trabajo. Para ellos, gente humilde, gente sencilla, les parece agradable el trabajo que se elaboró y empiezan a venerarlo. Empezaron a correr la voz que había un santo milagroso, que había un Cristo milagroso. Empezaron a correr la voz. Después de esto empieza a acudir gente. No había caminos, eran únicamente veredas donde caminaban las remudas. No había transporte de ningún tipo más que a caballo, y así estuvieron acudiendo gentes a venerar a la imagen sacada del árbol del Saus. Todavía no le llamaban el Señor del Saucito, le llamaban Señor de Burgos. El nombre del Señor del Saucito se deriva debido a que fue encontrado y construido en un sauce. Se le dedicó un espacio para venerarlo, pero no fue suficiente para las autoridades eclesiásticas, y la imagen es llevada a otras parroquias más céntricas. Fue juez eclesiástico, vino, vio la procesión que se hacía, todo el proceso que hacían para venerar la imagen, y todo le pareció bien. Lo único que no le agradó fue que el Cristo estaba muy deforme, y se lo llevó, se los quitó, se lo llevó y lo tuvo guardado por un tiempo,
estuvieron insistiéndole, la familia de la Cruz les permitió con la condición de llevarlo con un escultor para que corrigiera la imagen, le hiciera una imagen más real, que se pareciera a un Cristo, pero también les puso la condición de que empezaran a construir un lugar digno de él, que tenemos esta parte, la ermita o capilla menor. Cuando encontraron el árbol fue en 1820, se llevaron el árbol, la imagen, y en 1826 se la trajeron ya corregida, ya con más forma de Cristo, y a partir de ahí se empezó a venerar la imagen, ya para entonces con el nombre de el Señor del Saucito. Cuando se trajo la imagen, más bien el tronco del sauce con el que se hizo la imagen del Señor del Saucito, era insuficiente la enramada que tenía para venerarlo, que venían de los barrios de Tlaxcala y de Santiago, porque les llegaron los rumores de que era un Cristo milagroso. Entonces en el año de 1826 se manda a hacer la capilla menor, que ahora está aquí a un lado, y que fue costeada por un general de aquel tiempo que le hizo un milagro. Podemos mencionar también que la familia de la Cruz tuvo que ir hasta Morelia, Michoacán, porque en aquel entonces las autoridades residían en aquel estado, para que les fuera devuelta la imagen, que estuvo de paso en el templo de Santiago cuando fue recogida, estuvo también de paso en el templo de San Agustín. Frente al actual templo del Señor del Saucito se encuentra una pequeña capilla, la cual fue la primera iglesia que se construyó para venerar al santo. Ahora es un espacio destinado a Museo de los Exvotos del Saucito. Con la construcción de la primera ermita, la gente comenzó a visitar al santo y pedirle favores. Con el paso del tiempo, la población del lugar también fue aumentando. La llegada del Panteón del Saucito se dio aproximadamente 60 años después de la construcción de la primera capilla. La veneración hacia la imagen se fue incrementando. Ya se tuvieron que hacer caminos, se hizo el camino que conducía hacia Zacatecas. También ya se hicieron los especies de tranvías jalados por mulas o burros, puesto que fue creciendo mucho el fervor hacia la imagen del Señor del Saucito. Este espacio fue insuficiente, la capilla menor, por lo que se dieron a la tarea de construir este templo. Este templo tardó 75 años en construirse por diferentes razones, ¿sí? Fue por cooperación de los habitantes del Saucito, promovido por la familia de la Cruz. Se suspendió más o menos 30 años. La primera se suspendió porque hubo un accidente. Uno de los constructores tuvo un accidente, se le cayó una piedra, falleció. Se suspendió más o menos en 1804. Hasta más o menos 30, 40 años después continúan con la construcción de la obra, ¿sí? Hasta que la fueron poco a poco modificándola, porque no se desconoce quién elaboró los planos. No existen planos de la iglesia. La cruz que tenemos ahí enfrente se menciona que era una ventana rectangular, pero al sacerdote que continuó la obra no le gustó, la quitaron y pusieron esa cruz que tiene de material, un material tipo mármol, pero transparente, porque no es vidrio, es material piedra que es tipo transparente. Así que con el tiempo se concluye esta
obra. El segundo templo, que es el que ahora conocemos, se comenzó a construir en 1880 y concluyó en el año de 1955. A lo largo del tiempo, se le han realizado remodelaciones y mejoras, Hasta que se le da la categoría en el año de 1976 ya de parroquia, pero fueron muchos años después, lo que quiere decir que a partir de ahí ya se dispuso de dinero para poder hacer este trabajo. Y cuando llega un sacerdote llamado Aguilar, se apellidaba Aguilar, Francisco Aguilar, fue el que empezó a promover la veneración, a empezar a darle vida a las fiestas del Señor del Saucito, ¿sí? Él fue el que, incluso fue el que concluyó la obra del templo, el padre Manuel López Servín. Él fue el que le dio el gran impulso y fue el que promovió a nivel nacional las festividades del Señor del Saucito. En aquel tiempo pues era del estado de León, Guanajuato, del estado de México, de Monterrey, Nuevo León, de familias que que emigraron hacia Monterrey, especialmente de la colonia Independencia, que le llamaban el pequeño San Luisito, pero sí nos visitan ya de diferentes estados de la República Mexicana. Son varias las peregrinaciones que entran del estado de Monterrey, de diferentes municipios. La devoción de la gente y la creencia en los milagros de Cristo hace que en las festividades los feligreses acudan de todos lados del país e incluso del extranjero. Las festividades del Señor del Saucito anteriormente duraban un quincenario, le pudiéramos llamar, que era pues 15 días de fiesta, ¿no? En las que se desarrollaba la bajada del Señor del Saucito, la fiesta titular, la fiesta patronal y la subida. ¿En qué consisten estas fechas? Siempre las va a marcar una fecha muy especial. El primer viernes de marzo nos va a marcar la fiesta principal. El primer viernes va a marcar al siguiente domingo la fiesta grande, como le llaman. Y dura mucho porque todos los días hay entradas de cera, porque el Señor del Saucito es muy socorrido por las personas que emigran hacia los Estados Unidos. E incluso esta tradición, se pudiera decir, viene todavía del lugar de Estanzuela, que cortan el sauce. Las mismas gentes o vecinos de Estanzuela han platicado que la gente que emigra a Estados Unidos va al lugar donde se cortó el Señor del Saucito o el árbol con que se elaboró y le piden llegar con bien o que les ayude a cruzar, y de repente esas personas regresan aquí al lugar a dar gracias. También hace aproximadamente 40 años había mucha gente que venía en forma de manda de rodillas, desde donde donde termina o empieza de aquí para allá el panteón, se venían de rodillas por toda esta acera. La devoción que le tenían a la imagen del Señor del Saucito. Yo recuerdo, tenía 8 o 10 años y nosotros, oriundos de aquí del Saucito, sobre la calle, veíamos que venían estas personas y para que sufrieran menos el venir de rodillas, sacábamos cobijas y se las colocábamos para que ellos, eran 2 o 3 cobijas, entonces le colocábamos una, avanzaba la otra y se le íbamos, y así hasta que llegaban ellos a adorar la imagen. Claro, no estaba como está ahorita. Aquí pasaban los camiones urbanos, aquí daban vuelta, aquí era la terminal, pasaban por atrás del templo, ¿sí? Entonces todo esto era pura terracería, pura tierra. Entonces sí, los pobres llegaban sangrando de las rodillas. El Señor del Saucito forma parte de una gran tradición para la ciudad de San Luis Potosí. Los milagros que se le adjudican son recompensados por los feligreses, y hay personas que han dedicado grandes trabajos al santo patrono. Los retablos, que se les llama, o exvotos, dan muestra de todos los milagros que hizo. Muchos están resguardados, otros se extraviaron, y hay muchas evidencias de los milagros que hizo y sigue haciendo el Señor del Saucito. Las fiestas que se realizan al Señor del Saucito son las fiestas más largas en todo el estado de San Luis Potosí. Llevamos 3 semanas. Tenemos varios retablos, de un retablero
de nombre Vadillo, de apellido Vadillo, de Charcas, y que era muy famoso en toda la zona del altiplano porque también hacía retablos para Real de 14. Y aquí dentro del museo se encuentran unos retablos muy bonitos, muy detallados. Tenemos esta colección de retablos o exvotos, y también dentro del santuario se encuentra una cantidad muy grande de exvotos de varios autores. Una comunidad que forma parte de la historia de San Luis Potosí desde hace 200 años, relacionada con una gran tradición y cultura de la gente enfocada a la fe, es el ahora Barrio del Saucito. Las festividades para el Señor del Saucito tienen una duración de 3 a 4 semanas. La primera semana está dedicada a la danza tradicional del Saucito, la cual tiene una gran representación en el barrio y forma parte de la cultura de este lugar. Les vamos a platicar algo acerca de la danza tradicional de aquí del Saucito. Aquí este lugar se caracteriza, esta parte de la ciudad, esta parte de la zona norte, por tener grupos de danza tradicional, más por nuestro santuario del Señor del Saucito. Aquí podemos mencionar que la primera tradición que llega aquí a esta comunidad es la tradición de la danza de chichimecas, que es originaria de Salinas de Hidalgo. Llegan a poblar esta parte de la zona norte o de la ciudad, de esta parte del Saucito, gente que venía de los municipios de Charcas, que venía de Salinas de Hidalgo, que venía de Venado, de Moctezuma y sobre todo de Mezquitic. Y llegan ya a esta parte de la ciudad con esa tradición de la danza, se identifican con esta parte de la tradición de la danza, a estas familias que llegan a poblar esta parte de la ciudad y que empiezan a formar sus propios grupos. Tenemos grupos que ya llevan hasta 3 generaciones de danzantes, que son de danzantes chichimecas. Después nace lo que es la danza de tlaxcaltecas, que viene del municipio de Mezquití de Carmona. Entonces es algo de lo que nos sentimos orgullosos en el Saucito, que tenemos toda esta parte de la tradición de lo que es la danza tradicional. Entre ellas pues es principalmente la danza de chichimecas, la danza de tlaxcaltecas y recientemente la danza azteca, que es un poco más a nivel nacional. La danza de chichimecas pues la podemos identificar que está más asociada hacia lo que es el estado de San Luis Potosí y que de aquí emigra, se puede decir que a otros estados. Los grupos de danza del Saucito actualmente podemos considerar que son aproximadamente 20 grupos que se han formado de reciente creación, pero los más antiguos pues sí tienen alrededor de 70 años ya aquí en la comunidad. Cada año los danzantes se preparan para la celebración del Señor del Saucito. Motivados por la fe, agradecen los favores que el santo patrono les ha concedido. ¿Qué podemos decir acerca de las danzas? Pues que ellos acuden a la festividad religiosa precisamente del Señor del Saucito. Esperan con muchas ansias nuestra fiesta porque en ella pues vienen a rendir culto y vienen a rendirle todo el tributo de su sudor, de sus bailes, de su cansancio a nuestro Señor del Saucito, y tienen una preparación previa para estas festividades, desde elaboración de vestuarios nuevos, desde ir acomodando los cuarteles donde hay grupos de danza azteca, tienen que ir haciendo limpieza para albergar a las gentes que van a venir incluso de otros estados. Podemos mencionar también que ahora ya somos el 8º barrio, pero que en los barrios no existen grupos de danza tradicional aquí en la ciudad, sino que se conservan en esta parte de la zona norte de la ciudad y que pues caen en esta demarcación de lo que es el Saucito. Podemos mencionar también que las danzas tradicionales, especialmente la danza azteca, tiene considerado al Saucito como el primer viento de San Luis Potosí. ¿Por qué se da esto del primer viento? Porque los grupos de danza azteca siempre han venerado los 4 vientos, los 4 rumbos o los 4 elementos que siempre han sido basados en los ciclos agrícolas. Hay en especial un grupo de danza azteca que hace esta veneración de los vientos
y que es el grupo de danza azteca Huitzilopochtli del general Domingo Sánchez Ponce, que es un cargo que tiene a nivel estatal y a nivel nacional. Este grupo también viene a las festividades del Saucito y lo consideran el primer viento porque es la primera fiesta del año. El Festival Nacional de Danza Tradicional Saucito Primer Viento viene realizándose durante 5 años. Es una actividad reciente. El recorrido de los danzantes comienza en el centro histórico para finalizar en el Templo del Señor del Saucito. Hacia el lado del altiplano sí tenemos muchos grupos de danza tradicional, que son los que participan también en este festival, que podemos mencionar que son grupos de danzas apaches, grupos de danzas chichimecas, grupos de danzas aztecas, grupos de danza de pluma, grupos de danza náhuatl, grupos de danzas de conquista guadalupana, de tlaxcaltecas que tenemos aquí en el Saucito. Entonces pues nos sentimos orgullosos de tener todo este folclore dentro de lo que es nuestro barrio del Saucito, que ahorita actualmente contamos con aproximadamente 20 grupos de danza, entre grupos de danza azteca, grupos de danza tlaxcalteca y grupos de danzas chichimecas sobre todo, que son los más numerosos. Y pues es lo que siempre nos ha caracterizado el Saucito como este lugar por la fe de los danzantes también, porque para ellos la fiesta es algo muy grande, es algo con lo que se identifican, es algo que los enorgullece venir al Saucito a ofrecer sus bailes. En este año 2024, el Festival Nacional de Danza Tradicional Saucito Primer Viento contó con más de 2.500 danzantes de diversas partes del país, buscando hacer un intercambio cultural, conservar la tradición e identidad de la danza tradicional. La fiesta del Saucito es sin duda una celebración que ha ido incrementando con los años. Un lugar que está lleno de tradición, cultura y fervor. Aquí podemos encontrar grandes actividades, un arte culinario sin igual y una devoción al santo patrono del ahora barrio, la comunidad que marcó su crecimiento. A partir de la devoción y del esfuerzo de unas cuantas familias, se ha convertido en una de las más grandes tradiciones, y sus festividades son las más extensas de San Luis Potosí. Este espacio aumentó más su crecimiento con la llegada del Panteón del Saucito, considerado uno de los más grandes de San Luis Potosí. El 8º barrio es el nombrado Barrio del Saucito y hoy pertenece a las herencias del estado y es uno más de los barrios potosinos.